Comprar un inmueble sobre planos significa, en términos sencillos, escogerlo y separarlo antes de que sea construido o mientras se encuentra en fase de desarrollo. ¿Vale la pena comprar un inmueble sobre planos? ¿Es algo que te conviene a ti o es algo que solo le conviene al constructor? Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy voy a hablar de si conviene o no comprar un inmueble sobre planos y todo lo que debes tener en cuenta si decides hacerlo. Comprar un inmueble sobre planos tiene ventajas y desventajas que debemos considerar. Pero antes de hablar de ellas voy a explicar un poco mejor cómo funciona esta modalidad de adquisición de un bien inmueble y por qué a las constructoras les encanta. Todo empieza con un constructor que tiene en mente un proyecto inmobiliario. Lo primero que hace normalmente es definir la ubicación de ese proyecto y para esto puede que compre el lote con sus recursos, se endeude para hacerlo o entre en una sociedad con el propietario del lote. Además, el constructor debe tener muy claro cuál es su presupuesto y debe diseñar el proyecto inmobiliario que va a llevar a cabo. Pero los proyectos inmobiliarios son muy costosos y el constructor en nuestro ejemplo no tiene dinero suficiente para poder financiar todo el proyecto. El constructor, por supuesto, tiene la opción de ir al banco y tomar dinero prestado y de hecho esto es algo que frecuentemente hacen los constructores. Sin embargo, no suele ser la solución definitiva. En primer lugar, porque los créditos bancarios suelen ser costosos. A los bancos se les deben pagar intereses. Y en segundo lugar, porque los bancos suelen exigir algunas garantías de que su dinero se les va a devolver. Y esas garantías no siempre son fáciles de otorgar, especialmente cuando se busca pedir muchísimo dinero para poder financiar un proyecto inmobiliario que apenas está comenzando. Y en este punto es en el que la venta sobre planos se vuelve una muy buena opción para el constructor. Lo que hace es vender un inmueble que todavía no está construido y por esto no se puede hablar en un sentido estricto de una compraventa. Lo que se hace es llamar a unos compradores futuros que en un principio toman una posición de inversionistas para que entreguen dinero que son considerados cuota inicial de esos inmuebles que buscan comprar y con ese dinero buscar financiar el proyecto inmobiliario. El objetivo que tiene el constructor es conseguir suficientes compradores de inmuebles sobre planos o en otras palabras suficientes inversionistas individuales para poder tomar el dinero de estas personas y con ese dinero iniciar la obra. A esto se le llama el punto de equilibrio, es decir, el momento en el que el constructor ha recaudado suficiente dinero del público como para poder garantizar la construcción de la obra de acuerdo con sus proyecciones. En un principio, cuando todavía la obra no ha comenzado, no firmas con el constructor una promesa de compraventa. Recuerda, todavía no hay nada por vender. Lo que firmas es un encargo fiduciario y allí participa una compañía fiduciaria. Lo que hace la fiduciaria es servir de intermediaria entre los compradores sobre planos y el constructor. Lo que hace la fiduciaria es recibir el dinero de parte de los compradores y se encarga de custodiarlo y administrarlo hasta que se cumplen ciertos requisitos establecidos en el contrato para que pueda iniciarse la obra. Normalmente en el contrato se establece que la fiduciaria solo podrá entregar dinero al constructor cuando se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo haber vendido determinado número de inmuebles sobre planos y contar con todos los permisos para poder iniciar la obra. También es común que la fiduciaria adquiera el compromiso de revisar los avances de obra e ir girando dinero al constructor solamente en la medida que se va comprobando que la obra se lleva a cabo. Si no se cumplen los requisitos previstos en el contrato, la fiduciaria no deberá autorizar el inicio de la obra ni deberá girar dinero al constructor, sino que deberá reintegrar todo el dinero a los compradores de los inmuebles. Así que es claro que a la constructora le interesa obtener financiación barata al vender inmuebles sobre planos, pero además a la constructora le interesa mitigar muchos de los riesgos asociados a la construcción y lo que hace vender inmuebles sobre planos es trasladar algunos de esos riesgos a los compradores de los inmuebles. Y es que las obras suelen estar sometidas a muchísimos riesgos, como por ejemplo imprevistos, hurto de materiales, accidentes, situaciones de orden público, dificultades para vender los inmuebles, entre otros. Y todos estos riesgos pueden llevar incluso a una constructora a la quiebra. De acuerdo con Camacol, la venta sobre planos es una estrategia utilizada por los constructores para poder mitigar y reducir los riesgos asociados a la construcción. Así que lo debes tener muy claro. Cuando compras un inmueble sobre planos, estás asumiendo algunos riesgos que te ha trasladado el constructor. Y si el proyecto inmobiliario no sale adelante, corres el riesgo de no poder recuperar tu dinero. Lamentablemente eso es algo que le ha ocurrido a mucha gente en Colombia. Entonces, ¿vale la pena o no comprar un inmueble sobre planos? Analicemos las ventajas y las desventajas. La primera ventaja es que si el proyecto inmobiliario se lleva a cabo, vas a recibir un inmueble nuevo.
y por esto vas a ser beneficiario de garantías legales durante cierto periodo de tiempo. Esto significa que vas a poder exigir a la constructora que repare daños tan frecuentes en el mundo de la construcción durante cierto periodo de tiempo y sin que tengas que asumir gastos adicionales. Además, con los inmuebles nuevos vienen diseños y acabados que están de moda y por esto las remodelaciones durante los primeros años serán opcionales y no necesarias. Además, vas a contar con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias nuevas. Esto significa que será mucho más improbable que se presenten fallas que requieran reparaciones costosas. La segunda ventaja es que normalmente solo requieres una pequeña cantidad de dinero, un pequeño depósito para poder hacer parte del proyecto. Y la cuota inicial del inmueble puede ser pagada en cuotas mensuales durante largos periodos de tiempo, incluso durante varios años. Esto hace que la compra sobre planos sea una modalidad atractiva para las personas que no tienen mucho dinero ahorrado. Sin embargo, el dinero que le entregas a la constructora no te genera ningún rendimiento mientras se desarrolla el proyecto. En otras palabras, la constructora trabaja con tu dinero gratis incluso por algunos años. Algunos dicen que esta es una muy buena forma de ahorrar porque te obligas a disponer de un dinero mensual para poder continuar en el proyecto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es importante construir el hábito de ahorrar independientemente de si has comprado un inmueble sobre planos o no. Y en mi opinión, tener dificultades para ahorrar dinero durante largos periodos de tiempo es una muy mala razón para comprar un inmueble sobre planos. La tercera ventaja de comprar sobre planos es la valorización del inmueble. La expectativa es que a medida que el proyecto inmobiliario se va desarrollando, los inmuebles sean vendidos cada vez por un precio mayor. Y esto ha ocurrido en Colombia en muchas ocasiones. De hecho, conozco el caso de una persona que compraba inmuebles sobre planos cuando el proyecto estaba apenas arrancando y cuando el proyecto arrancaba vendía el inmueble o la posición en el contrato todavía sobre planos para poder obtener unas buenas rentabilidades. Y eso es justamente lo que te dice el vendedor de la constructora. Gánate la valorización. Cuando recibas el inmueble va a valer muchísimo más de lo que pagaste por él cuando compraste sobre planos. Al respecto, debes tener en cuenta que para que la valorización tenga sentido, esta debe aumentar a un nivel mayor que la inflación, porque si al final el valor del inmueble que te van a entregar solo aumentará en la medida que aumentó la inflación, pues no habrás ganado absolutamente nada. Por esto es buena idea comparar la expectativa de valorización del inmueble que compras sobre planos con los rendimientos que puedes obtener si inviertes tu dinero en otra parte. También debes tener en cuenta que la valorización no está garantizada. No es más que una apuesta. Es cierto que los precios pueden subir y que esto ha ocurrido en muchísimos proyectos inmobiliarios, pero los precios también podrían mantenerse o incluso caer. La cuarta ventaja y en mi concepto la más interesante es que si compras un inmueble sobre planos y cumples ciertos requisitos, puedes beneficiarte de muchos de los subsidios que ofrece el gobierno para la compra de vivienda nueva. Pero por supuesto también debes considerar las desventajas de comprar inmuebles sobre planos. La primera desventaja es que no recibes el inmueble rápidamente y por lo tanto no puedes ocuparlo ni arrendarlo. Así que durante los primeros meses o años no vas a tener un flujo positivo de dinero de ese inmueble, lo cual ocurriría si pudieras arrendarlo, por ejemplo, sino que por el contrario vas a tener un flujo negativo de dinero al tener que pagar mensualmente las cuotas para poder mantenerte en el proyecto. Y ese flujo negativo de dinero va a mantenerse a largo plazo porque estás vinculado por un contrato y tienes que cumplir con los pagos pase lo que pase, no importa si te enfermas o si pierdes tu trabajo. La segunda desventaja es que pueden ocurrir ciertos eventos que están totalmente por fuera de tu control y que pueden llevar en el mejor de los casos a que la obra se paralice por un tiempo y en el peor de los casos a que esta nunca se pueda terminar. El constructor puede quebrar antes de terminar la obra y puedes quedarte sin tener a quien reclamar. Lamentablemente esto ha ocurrido en muchas ocasiones, incluso con constructoras que tenían décadas de experiencia. Y es que ningún constructor está exento de quiebras o dificultades económicas, ni siquiera el más meticuloso y honesto. Puede que el constructor se quede sin dinero, que los materiales suban mucho de precio y que el presupuesto inicialmente pensado se quede totalmente desfasado o que no se puedan vender suficientes inmuebles para financiar la obra. Todos estos eventos que están totalmente por fuera de tu control pueden llevarte a perder el dinero que has invertido en el proyecto inmobiliario. La tercera desventaja es que corres el riesgo de tener que competir con el constructor si decides comprar o arrendar rápidamente el inmueble poco tiempo después de haberlo recibido. Esto no ocurre siempre, pero puede ocurrir en algunos casos y es un riesgo que deberías considerar. No es fácil competir con el constructor porque normalmente él puede ofrecer unas gabelas que están por fuera de tus posibilidades. Además, el constructor suele tener un equipo de marketing y de ventas con el que no es nada fácil competir para una persona particular. Por esto puede ocurrir que tengas que esperar a que el constructor venda todos los inmuebles para que tú puedas pensar en vender el tuyo. La cuarta desventaja es que no sabes con certeza lo que vas a recibir. Obviamente has visto los planos y has visitado el apartamento o el inmueble modelo dispuesto por la constructora, pero hay ciertos defectos, circunstancias o características que solo se pueden apreciar una vez el
inmueble ha sido terminado y corres el riesgo de que cuando entres finalmente al inmueble terminado aprecies alguna situación que no te guste para nada y que solo pudiste ver mucho tiempo después de haber tomado la decisión de compra. La siguiente desventaja es que no es fácil abandonar el proyecto porque estás vinculado por un contrato. ¿Qué ocurre si te arrepientes porque encuentras un inmueble mejor o porque ya no puedes continuar con el pago de las cuotas mensuales? Normalmente, para poder retirarte del proyecto necesitas vender tu posición a otra persona y esto no suele ser muy fácil, o también tienes la opción de pagar una multa, pero esta multa suele ser muy cuantiosa. Otra de las desventajas de comprar un inmueble sobre planos es que al comprar un inmueble nuevo normalmente vas a terminar pagando más de lo que pagarías si compraras un bien inmueble usado de similares características. La realidad es que los inmuebles nuevos, incluso con descuentos por comprar sobre planos, suelen ser considerablemente más costosos que los bienes inmuebles usados. Entonces, ¿comprar sobre planos es una mala idea? La verdad es que no hay una respuesta absoluta. Hay muchas personas a las que le ha ido muy bien y están muy contentas con su decisión de compra, y hay otras a las que les ha ido muy mal y han perdido mucho dinero. Lo importante es que seas consciente de las ventajas y las desventajas para que puedas tomar una decisión responsable. Yo personalmente, y esta es solo mi opinión, solo compraría un inmueble sobre planos si pudiera beneficiarme de alguno de los subsidios que ofrece el gobierno colombiano en estos momentos para la compra de vivienda. Estos subsidios de vivienda solo aplican para compra de vivienda nueva y por esto es muy probable que para poder beneficiarte de ellos tengas que comprar un inmueble sobre planos. Y es que en estos momentos algunas personas pueden recibir hasta 50 millones de pesos como subsidio para la compra de vivienda. Son 50 millones de pesos gratis que deberías aprovechar si cumples con los requisitos. Pero yo no cumplo con los requisitos para acceder a ningún subsidio de vivienda en estos momentos y por esto no pienso comprar un inmueble sobre planos ni para vivienda personal ni como inversión. Creo que resulta mucho mejor comprar un inmueble usado que tenga algún descuento en el precio y al que le deba hacer algunas adecuaciones o remodelaciones para poder aumentar su valor. Si buscas lo suficiente, aprendes de tu mercado inmobiliario y negocias un buen precio, lo más probable es que al comprar un inmueble usado termines recibiendo mucho más inmueble por mucho menos dinero. Pero si finalmente decides que la mejor opción para ti es comprar sobre planos, asegúrate de ser muy consciente de los riesgos que esto implica. Revisa muy bien el contrato que vas a firmar. Investiga también a la constructora. Si tienen experiencia en este tipo de proyectos y tienen el suficiente músculo financiero para poder sacar adelante un proyecto inmobiliario incluso si se presentan dificultades. Y es buena idea no pagar todo el dinero de entrada, incluso si lo tienes. Siempre lo mejor es ir pagando a cuotas, porque de esta forma no arriesgas todo tu dinero de un solo golpe, sino que puedes ir pagando progresivamente a medida que el proyecto inmobiliario va avanzando. Y por supuesto, siempre es bueno tener un fondo de emergencias para asegurarte de cumplir con los pagos de las cuotas mensuales incluso en tiempos de dificultades. Eso es todo, muchas gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, dejen sus comentarios y opiniones abajo, no olviden dejar un me gusta y por supuesto suscribirse si les interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.